Entonces ahí Claro. primero me gustaría entrarle a la parte de la producción. ¿Son las unidades de producción que tenemos viables todavía? A ver, yo entiendo que podemos tener una discusión teórica Tal vez. sobre las unidades de producción y su eficiencia o no en el mercado, la producción y en el mercado. Pero también tenemos que hablar de realidades. Entonces, hay situaciones en las cuales a mí me preguntan, ¿qué es un pequeño productor? Y voy a hacer una referencia, por supuesto, necesaria a una experiencia muy inmediata, que es mi país. Para definirle el tamaño, si produce arroz, 50 hectáreas es pequeño, pero si produce papas, 50 hectáreas es muy grande. La ex ministra de Agricultura de Costa Rica, ahora representante del ICA en México, Gloria Abraham, nos cuenta lo que es de entrada un pequeño productor que puede definirse como tal y cuál es su futuro en la agricultura del continente. Así es, entonces, dependiendo el producto, así podemos definir que un productor es grande, es chiquito o es mediano. Desde el punto de vista de lo que significa la viabilidad económica, que es una cosa de la que se habla mucho, de los productores, y si son o no viables porque la propiedad está pulverizada, porque son muy chiquititos, creo que hay varias cosas importantes aquí. Uno, y es que son una realidad. Y si son una realidad, no es que teóricamente vamos a decir que no son viables económicamente, hay que ayudarles a hacerlo. Y eso pasa por las técnicas de producción, por el tipo de cultivo, pero por un tema adicional, o dos temas adicionales, que tienen que ver, uno, por supuesto, con el uso y la transferencia de tecnología para eficientar los procesos de producción, y otro, por las formas organizativas para agregar valor a esa producción. Si usted tiene un montón de pequeños productores, de 5 hectáreas, de 3 hectáreas, de cualquier producto, esos productores, si quedan confinados y solos en su pequeña parcela, evidentemente van a tener mucho más dificultades que si logramos integrarlos en organizaciones que, por ejemplo, la parte de agregación de valor o de proceso industrial sea propiedad colectiva, por ejemplo, una cooperativa, y cada quien sigue produciendo de manera individual, pero esa organización es la que le va a permitir agregar valor a la producción por un lado, pero al mismo tiempo le va a devolver asistencia técnica y apoyo a los productores. Obviamente, si yo tengo 100 parceleros por separado o los tengo integrados, no es lo mismo ir a gestionar un crédito bancario de 100 o de 100 hectáreas que pensando que sean uno por hectárea, un parcelero por hectárea, a que se haga de manera individual. Entonces, yo creo que aquí hay elementos en donde efectivamente el tipo de producto, y ahí la investigación es fundamental, la transferencia de tecnología es fundamental, la innovación en la producción y en la organización es fundamental, y la aplicación de los resultados de la ciencia y la técnica a la producción. Pero eso parecería anatemático para algunos, ¿no? Por ejemplo, la evolución genómica de las plantas es muy resistida, para decirlo de esa manera. Hay algunos sectores que la resisten y otros sectores que la defienden. Yo creo que la biotecnología ha logrado acumular una gran cantidad de técnicas interesantes con resultados muy valiosos para la producción agropecuaria, como por ejemplo la fertilización in vitro. Es una técnica que se usa y que ha resultado y ha tenido impactos importantes. Por otro lado, efectivamente hay toda un trabajo que se ha venido haciendo y las universidades han sido pioneras en lo que es la investigación genómica y la modificación de organismos, de tal modo que se pueda lograr
variedades que sean más resistentes a la sequía, más resistentes a la roya, más resistentes a algunas plagas y enfermedades, y que puedan generar mayores rendimientos. Entonces, me parece que esa es una discusión que yo he visto que se ha dado a lo largo del planeta, en donde a veces no ha privado la sensatez, sino que ha privado la pasión, como en muchas de estas discusiones. Pero me parece que no podemos desechar o satanizar técnicas que han resultado interesantes en algunos casos y rescatar los casos en los cuales haya habido avances interesantes. Ahora, se me ocurre preguntar, entre todo eso, ¿cuál es el futuro de la ganadería? Es decir, cada vez parecería antieconómica, cada vez más. Pues no lo sé. Yo creo que efectivamente la ganadería tiene un futuro muy interesante en la medida en que, si usted ve lo que está pasando, China, por ejemplo, procura sacar cerca de 500 millones de personas quieren sacar de los sectores más pobres de la población y trasladarlos a las capas de ingresos medios. Y ellos vienen más o menos con una incorporación a los sectores, a las capas medias, del 10% anual de su población, lo cual son números significativos. La India está haciendo otro tanto, y son, dos núcleos de población gigantescos. Lo primero que consume y que demanda ese nuevo consumidor de los sectores medios son proteínas. Lácteos, huevos, carne, pollo, cerdo. De acuerdo también, insectos por supuesto, de acuerdo a la cantidad, a los rituales y a las costumbres religiosas que tenga cada país. Pero entonces, evidentemente, en el caso de la ganadería, lo que sí está claro es que hay que hacer mejoramientos significativos con el uso de pastos mejorados, de tal modo que pueda haber mejor calidad de alimentación y mejor mantenimiento de esa ganadería. Y podemos agregarle algunas cosas interesantes como cercas arboladas, cierto tipo de pastos para disminuir el impacto del efecto de los gases invernadero en el ganado, y se está haciendo en algunos países. Y entonces, evidentemente, ese consumo proteico viene fundamentalmente de la carne. Así que yo veo los números y no veo que haya una disminución de consumo ni una disminución de precio que, digamos, desactive la capacidad productiva. Usted hablaba hace un rato de la roya del café. Creo que es un hongo, ¿sí? Es un hongo, sí. Ahora, pero hay otras especies, otras biovariedades que son negativas para la agricultura. Y la pregunta sería esta, ¿están erradicadas las plagas que deben ser erradicadas, que son negativas para la agricultura? Quisiéramos. Se han hecho grandes esfuerzos para erradicar plagas y enfermedades para la agricultura o para el sector pecuario. En el caso del sector pecuario, yo le comento que en un esfuerzo conjunto que se inicia en una alianza entre Estados Unidos, México y Centroamérica, se logra erradicar el gusano barrenedor que afecta el ganado. Y hasta Panamá, la región está limpia. En un esfuerzo que se hizo planificado, organizado, y los laboratorios se fueron moviendo de lugar, en donde evidentemente logramos llegar a Panamá, y ahí el tapón de Darién, digamos, hace una barrera natural, ¿verdad?
Hay algunas plagas y enfermedades que se logran erradicar, pero hay otras plagas y enfermedades, o las mismas plagas y enfermedades que en razón del cambio climático encuentran condiciones propicias. Entonces, si hay condiciones propicias para la aparición de una enfermedad y los productores bajan la guardia en el mantenimiento, en la fertilización, en el buen cuidado, ¿verdad?, o en la falta de renovación a tiempo de sus matas, evidentemente se nos presentan cierto tipo de plagas y enfermedades. Ahora mismo, la semana pasada estuvimos en un seminario, un simposio muy importante para los productores de cítricos de este país, por la aparición de una enfermedad, el HLB, el Guanlón-Bean, que afecta a los cítricos y que se ha venido convirtiendo en todos los países productores de cítricos prácticamente en una plaga que no estamos pudiendo detener. Y estamos haciendo esfuerzos con la academia, con los investigadores, los productores y las autoridades gubernamentales de los países que tienen producción de cítricos. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo una coyuntura que permitió que un insecto pudiera atacar a la plantación de naranja o de limón persa? Y evidentemente esto nos ha infectado poblaciones importantes de cítricos. ¿Qué está pasando? Bueno, es igual que pasa, yo creo, con los seres humanos. Cuando éramos chiquitos era muy frecuente la aparición de una gran cantidad de enfermedades que eran prácticamente de oficio, que a todos los niños les daba. Los avances en la investigación y en la medicina preventiva y en la medicina curativa y en las vacunas ha llegado a que ya uno no oye casos de sarampión ni de viruela, ¿verdad? Es decir, de toferina. Evidentemente se logró erradicar, pero queda un umbral y entonces aparecen otras enfermedades que tal vez son menos lesivas, pero que evidentemente aprovechan una coyuntura. En este caso, en el sector agropecuario, yo puedo pensar, o puedo decir y afirmar sin temor a equivocarme, que los efectos del cambio climático están generando la aparición de una serie de enfermedades que considerábamos que estaban muy lejanas de llegar a nuestro territorio. Ahora, ¿y eso es parte de lo que hace el ICA o no? Eso es parte de lo que hace el ICA. Efectivamente, el ICA, como es un instituto interamericano, es intergubernamental, que trabaja dándole cooperación técnica a los gobiernos, los países miembros del instituto, que son todos los países del continente, desde Canadá hasta el Cabo de Hornos y el Caribe. ¿Cómo incluye? Cuba no forma parte porque el ICA forma parte del sistema interamericano, está vinculado a la OEA, exactamente. Entonces, nosotros como institución lo que hacemos es dar respuestas a las necesidades que tienen los gobiernos, propiciar programas de cooperación técnica desde la institución hacia los gobiernos, desde un gobierno hacia otro gobierno, o generamos un think tank que trabaja sobre situaciones específicas en las grandes áreas y en los grandes temas que tiene la agricultura y que son importantes para los países. Y podemos citar muy rápidamente cuáles son, digamos, las grandes áreas prioritarias de la institución, que son la competitividad de la agricultura, en donde por supuesto todos los temas que tienen que ver con investigación e innovación están incorporados, el tema de la agricultura familiar, que es toda la pequeña propiedad dedicada a la producción de alimentos por parte de las familias, la inclusión social, que tiene que ver con todos estos grupos que están en el campo y que muchas veces no tienen tierra y que necesitamos incorporarlos porque son productores de alimentos, el cambio climático y la resiliencia, que es la capacidad de adaptación de la agricultura,
y de la producción a los impactos del cambio climático y todos los temas que tienen que ver con la sanidad y la inocuidad de los alimentos. Esos son nuestros temas fuertes. Entonces, te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.